Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Hoy vamos a compartir acerca de la soberbia y la sabiduría. En Proverbios, en el capítulo 13 y versículo 10, dice la palabra: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que la soberbia y la sabiduría son enemigas. Recordemos que la sabiduría es poner por obra la palabra de Dios, y para poner en obra la palabra de Dios necesitamos renunciar al ego, al yo, a la carne, a la voluntad propia. Por lo tanto, para hacer y el ego, el yo, la voluntad propia, básicamente son orgullosos, son soberbios, de tal manera que no puede haber sabiduría si existe la soberbia. Para poder ser personas sabias necesitamos morir a nosotros mismos, al ego, al yo, a la carne, a la voluntad propia, y someternos a la palabra de Dios. Y eso requiere humildad. Y la sabiduría y la humildad se retroalimentan. La sabiduría produce humildad y la humildad produce sabiduría. De tal manera que la sabiduría y la soberbia, como mencioné, no caminan juntas, más bien son opuestas. De hecho, la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos dice, del 15 al 17, nos dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De tal manera que la vanagloria de la vida, en primer lugar, es opuesta a Dios, y la vanagloria de la vida es una actitud del mundo, por un lado, y por el otro lado, la vanagloria de la vida nos impide hacer la voluntad de Dios y por lo tanto permanecer para siempre. La sabiduría atrae bendiciones para nuestras vidas, en tanto que la soberbia las aleja. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la soberbia hace que Dios resista a la persona, pero la humildad hace que la gracia, o permite que la gracia se derrame más abundantemente sobre la persona que es humilde. Y si la gracia se derrama más abundantemente, significa que las bendiciones de Dios se derraman más abundantemente sobre la vida de una persona humilde. De tal manera que entonces la sabiduría, la humildad y la gracia y la bendición y la vida plena, la vida abundante, la vida en victoria van de la mano, van una tomada de la otra. La soberbia es compañera del egocentrismo, del orgullo, de la jactancia, de la altanería, de la arrogancia, de la vanidad, del menosprecio, del desprecio a otros, de la burla, y todas ellas indican una falta de sabiduría, una falta de humildad. Todas son compañeras unas de otras, implican siempre un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, ya sea por cuestiones de títulos, habilidades, estudios, raza, posición económica, sexo, etcétera. No solo implica elevarse sobre los demás, sino también humillarlos con sus acciones y de muchos modos posibles. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 3, nos enseña y nos manda que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, y eso implica no tener arrogancia, jactancia, soberbia, etcétera, sino más bien
procurar y desarrollar la humildad en nosotros. La humildad, por el otro lado, es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño o insignificante frente a Dios, frente a la magnitud de Dios y frente a la trascendencia de su existencia. Es decir, nosotros nos vemos frente a Dios y frente al mundo como lo que realmente somos, una micropartícula de la creación, pero que sin embargo a la cual Dios en su misericordia, en su amor, no solo la hizo a imagen y semejanza de Él, sino que además nos salvó y tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Pero eso no implica jactancia ni soberbia, sino implica la humildad de entender que delante de Dios no somos absolutamente nada. A eso es a lo que se refiere la palabra cuando habla de la pobreza y de la pobreza de espíritu. Personas que saben de sus imperfecciones, de sus debilidades, de sus faltas, de sus fallas y que no tienen un más alto concepto de sí que el que debe tener. Generalmente implica modestia y una vida sin mayores pretensiones, no una vida conformista, sino una vida sin ambiciones desmedidas, una vida totalmente dependiente de Dios, entendiendo que de Dios viene nuestra provisión, de Dios viene nuestra promoción, de Dios viene también toda buena dádiva, todo don perfecto, que no es por nuestro merecimiento, sino que es por la gracia y por la bendición de Dios y por el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. De esa manera nos impide la jactancia, la arrogancia, la soberbia frente a las cosas que tenemos o frente o derivado de las cosas que podemos hacer, como dice la palabra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos y separados de Él nada podemos hacer, nada tenemos, nada somos, sino es que sea trascendente. Podemos tener y hacer algunas cosas que sean relevantes para el mundo, pero no delante de Dios, no que son terrenales pero no tienen trascendencia hacia la eternidad. Una persona con humildad es alguien que no piensa que sea mejor o más importante que otros. Es una característica que consiste en tener conciencia, como ya mencioné, de las propias virtudes, pero también de las limitaciones y debilidades. Es la sabiduría de saber lo que somos, es decir, la sabiduría de aceptar nuestro nivel real en todas las cosas y que tenemos pesos y contrapesos, ni más ni peor que otros, simplemente diferentes, que nuestros pesos son las fortalezas, pero que también tenemos contrapesos que son nuestras debilidades, y las fortalezas nos sirven para aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo, sin jactancia, sin arrogancia, sin presunción, usarlas para bendición de otros, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos y no veamos solo por lo nuestro, sino que también por los demás, es decir, aprovechar nuestras fortalezas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido para bendecir la vida de otros y también por lo consiguiente recibir la ayuda de otros con sencillez para suplir nuestras debilidades y nuestras limitaciones. La humildad es una cualidad que permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable a las demás personas. Es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia y es un valor fundamental para convivir armoniosamente en sociedad, pero es un valor fundamental para crecer en el conocimiento del Señor, en la bendición, en la vida abundante, en la vida plena, en la vida en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin humildad es imposible agradar a Dios. Sin humildad
más bien como ya lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y en Santiago, capítulo 4, versículo 6, lo que vamos a tener es la resistencia de Dios a bendecirnos. El orgullo, y una cosa que es importante mencionar, el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la soberbia, el menosprecio a otros, el desprecio, la burla, etcétera. Todas esas cosas representan la naturaleza del diablo. Por eso el Señor lo resiste. La palabra de Dios dice que nos enseña que la rebelión del diablo es porque él se sintió incluso superior a Dios, igual o superior a Dios, y quería estar a la par o por encima del trono del Altísimo, y eso significa orgullo y arrogancia. La naturaleza del diablo es el orgullo y la arrogancia, mientras que la naturaleza de Dios es la humildad. De hecho, la humildad es un fruto del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y fe, mansedumbre, que es humildad, y templanza, que es dominio propio. De tal manera que para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, para que la humildad, que es un fruto del Espíritu, se manifieste en nosotros, necesitamos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne, el ego, el yo, la voluntad propia, por el Espíritu, y que además seamos guiados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Así que la característica fundamental para la humildad, para que la humildad se desarrolle en nosotros, es que nuestra parte es hacer morir la carne, hacer morir el ego, hacer morir nuestra voluntad propia, de tal manera que vivamos en la voluntad de Dios, y la humildad se va a manifestar por añadidura. Como dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Así que la exhortación es a examinar nuestro corazón, como dice la palabra en el Salmo 119, 59, considerar nuestros caminos y volver nuestros pies a sus testimonios, es que permitirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón para ver si hay ahí raíces de soberbia, amargura, etcétera, y de jactancia, arrogancia, orgullo, etcétera, para que procedamos a ponerlas bajo el control del Espíritu Santo, y de tal manera que se desarrolle la humildad en cada uno de nosotros. Recordemos, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga abundantemente, que tengan un lindo descanso, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir para seguir compartiendo más perlas de la palabra y edificando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones y un abrazo para cada uno.